Bueno, sobre este tema, 942 y otros asuntos vinculados a la carrera fundamentalmente presidencial, estamos iniciando nuestra edición de Voces del Poder de hoy junto a nuestros invitados y panelistas. Nos acompaña Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está, Fernanda? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy atenta al debate. Muy atenta. Está en escuchando. Estaba, sí, exacto. Sí, totalmente. Y Fuad Chahín, exdiputado y exconvencional. ¿Cómo está, Fuad? Bienvenido. Muy bien, Sebastián. Hola, Fernanda. Hola, hola. Gracias a los dos por estar con nosotros. También siguiendo el debate, Fuad. También siguiendo el debate. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Bueno, la verdad, pudiste escuchar. Sí, se nota mucho que esta primera vuelta es la primaria de la derecha, ¿ya? Y de alguna manera ahí está centrada la competencia, la atención y la atención, ¿ya? Y por lo tanto aquí hay una competencia que es más opositor al gobierno, ¿ya? Y también los demás candidatos que de alguna manera representan la izquierda, como Marco Enrico Minami y el profesor Arte, bueno, atacan al gobierno, digamos, desde la izquierda. Sí. Y por lo tanto creo yo que ahí donde está la tensión, esta primera vuelta es la primaria de la oposición, eso queda bastante claro. Y lo que sí preocupa, ¿no es cierto?, es el nivel en general de populismo. ¿Ya? ¿Ah, sí? De populismo, cuando se anuncian medidas sin decir cómo se van a hacer o cómo se van a financiar. Escuchaba, por ejemplo, al candidato Kast hablar de los 300.000 migrantes que quiere expulsar. Cuando le preguntaron los detalles de cuáles son las normas que regulan esto, los problemas, los costos, etcétera, no fue capaz de dar una respuesta de cómo. Dijo que con la sola amenaza seguramente se iban a ir varios a achicar el problema y después, bueno, veremos, presentaremos proyectos de ley. Pero la verdad es que no dice de dónde van a estar, ni cuáles son las normas legales que quiere modificar, ni cómo quiere implementar eso. ¿Y cuál es el problema del populismo? Este gobierno también llegó con una agenda populista, el Frente Amplio surgió con eso ahí, y cuando se llega con esa agenda al poder y después, ¿no es cierto?, otra cosa es gobernar y tiene que enfrentarse con la realidad, lo que genera es desencanto, es frustración, y eso termina debilitando la democracia, debilitando la calidad de la política y generando también un clima que termina siendo polarizante de manera pendular. Y eso me parece tremendamente peligroso. O sea, acá cuando empezamos a escuchar un festival de promesas populistas, ahora cargadas a la extrema derecha, me parece tremendamente preocupante para el país. Eso ya lo vivimos con otro sello hace 4 años atrás, digamos, desde la izquierda, y esa es siempre una mala receta. Nunca los populismos terminan bien. Una primera impresión, Fernanda, del debate hasta ahora. Bien de acuerdo. Primera impresión, no puedo dejar de decir que por primera vez parece que estamos como en tierra derecha, porque ya tanto se criticó, ¿no es cierto?, o se cuestionó que el debate pasado en Canal 13 fue muy de guante blanco, casi aburrido, digámoslo, una lata. Convengamos en que no, está muy álgido, muy movido. Yo antes de entrar estaba muy pendiente, han habido cruces bien interesantes que concuerdo, y tendremos tiempo de desarrollarlo, que la polarización no le hace bien a Chile, pero y a ningún país, a ninguna democracia, sin duda. Pero creo que hay un espacio que es rescatable y que en eso tenemos un rol, quienes estamos en el debate público, de este nivel de polarización, y que es como ser capaces de darnos cuenta que en tiempos de mayor paz es importante legitimar, digamos, al adversario político razonable, porque si no el precio que se paga después es muy alto, y que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, si alguien cuestionaba, por ejemplo, la politización del tema de los derechos humanos, no necesariamente esa postura durante los últimos, no sé, 35 años obedecía a una postura muy similar a la que puede tener hoy Johannes Kaiser. Así como si alguien cuestiona la desigualdad de ingresos, no significa que sea lo mismo que postulaba el Frente Amplio o Janet Jara. Esos encuentros, si es que no nos quedamos pegados en este nivel de polarización y somos capaces de verlo como un espacio de superación de hipocresía o corrección política y sinceramiento, podría ser una oportunidad para la democracia chilena. Ahora, estoy de acuerdo en que se ve difícil. Fernanda, ¿y cuando dice que ha habido cruces interesantes enfocados principalmente en la oposición? Me ha llamado mucho la atención, sí, en la oposición, pero sabes que me llama mucho la atención el nivel como de agresividad respecto del ejercicio del periodismo. No, o sea, no es por quedar bien contigo, pero lo digo en serio. Están abiertos los micrófonos. De hecho, de los encuentros y de los cuestionamientos más álgidos fueron entre Mónica Pérez respecto al profesor Artés. El profesor Artés, por ejemplo, pero no solamente él en su personaje, diciendo yo esto no te lo voy a contestar, no me gusta que se metan así. O sea, ese nivel de agresividad ante preguntas que son muy legítimas me parece, no sé, digno de análisis. Eso. Y entre los candidatos, bueno, me parece que veo a Jara
por primera vez mucho más decididamente identificando al adversario como la derecha, lo cual es real, o sea, no le estoy dando ningún juicio de valor a aquello, pero hasta ahora había sido más con guante blanco y ahora yo creo que ella tiene un relato en que pone más bien a los tres, a Matei, desde Matei a Kaiser, no sé, a Parisi, los pone los tres en el mismo saco, entre comillas. Fuad, profundicemos un poco en esta idea de que esta es una primaria de derecha. ¿Se ve reflejado hoy día en el debate, por ejemplo, eso? ¿Y cómo ve esta recta final para los tres candidatos, Kaiser, Kast y Matei, antes de la primera vuelta? Bueno, indudablemente el 17 comienza la verdadera elección para Janet Kara, ¿no es cierto? Porque ella va a estar en segunda vuelta, no hay ninguna duda, y lo que vamos a definir el día 16 de noviembre es cuál de los candidatos de derecha es el que va a competir con Janet Kara. Y por lo tanto, es ahí donde está la tensión. Y como está claro que hay una mayoría de los chilenos que evalúa mal al actual gobierno, entonces la competencia de la derecha está establecida en quién es más opositor al gobierno, cuál es el más duro opositor al gobierno, y creen que efectivamente ese es el mejor vehículo para poder alcanzar los votos, ¿no es cierto? Y ante también un sentimiento de rabia, de temor, de enojo de la ciudadanía en los temas de seguridad ciudadana, de delincuencia, entonces la competencia también es quién es más radical. El problema es que esta no es una competencia de quién promete más, sino que efectivamente aquí uno tiene que ser capaz de mostrarle al país un plan de gobierno, es decir, cómo va a hacer las cosas, porque de lo contrario solo vas a cosechar frustración. Cuando tú siembras populismo, cosechas frustración, y la frustración es el germen de la violencia, de la inestabilidad, del desgobierno. Y ese es el peor camino, no solo para la democracia, sino que también para el crecimiento económico, para la convivencia social. ¿Quién está en esa posición hoy día? Bueno, te lo he dicho, yo vi realmente a todos, a los tres candidatos, y bueno, que entraron en esa... Matei también, de alguna manera, cuando, a propósito, por ejemplo, del plan de búsqueda, del plan de búsqueda que tiene que ver con una política pública, ¿ya? Orientada justamente a establecer la verdad del destino de los detenidos desaparecidos. Dice que acá, ¿no es cierto?, esto es porque algunos dicen que muchos buscan venganza y pone en definitiva que el conocer la verdad significaría venganza. O cuando su jefe de campaña, ¿no es cierto?, habla de atorrante. A mí me parece que ese no es el lenguaje, ¿ya?, que uno esperaría de una candidata como Evelyn Matei, que además recibió el apoyo de una parte de la centroizquierda que estuvimos por el rechazo. Ex-concertacionista. Y por lo tanto creo que entra entonces en esa dinámica. Y yo creo que es porque se da cuenta también de que de alguna forma tiene que ir a captar ese voto. Yo espero que ese tono efectivamente cambie para la segunda vuelta, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo, a mi juicio, eso es lo que es peligroso, es borrar ciertos consensos mínimos que teníamos en nuestro país hasta hace poco, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el valor de la democracia, el valor intrínseco de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la propiedad privada, el crecimiento como vehículo de desarrollo, ¿no es cierto?, el multilateralismo como manera de resolver nuestras controversias. Y eso creo que de alguna forma está internacional, y el respeto al Estado de Derecho. Y todo eso, que eran mínimos comunes, denominadores de todos los sectores políticos y que nos permitieron avanzar ya durante 30 años significativamente en superar la pobreza, en generar gobernabilidad, hoy día parece estar en entredicho, y eso me parece peligroso. Fernanda, ¿cómo ves ese aspecto? Porque a propósito de temas de derechos humanos, bueno, Johannes Kaiser, seguro esto va a traer hartas repercusiones hoy día. Así es. Decía que él indultaría a Miguel Krasnov y al resto, se entendía también, de los detenidos por violaciones a los derechos humanos. Hablaba de cerrar un capítulo definitivamente en torno a este tema, sumado a lo que ha planteado, bueno, ya fue desde la visión que plantea Evelyn Matei. ¿Cómo ves tú ese punto? ¿Hay riesgo ahí? Hay riesgo, son dos niveles. Uno, quedarnos, ver un poco cuál es la estrategia que está teniendo Kaiser, que incluso he escuchado y leído que se cuestiona en el sentido de que en vez de buscar crecer, pareciera que está cada vez más enfocado a su nicho duro. Yo creo que esa es una lectura en parte correcta, pero creo que omite una parte que es la que quiero volver a poner un poco aquí, a ver si la conversamos. Yo creo que hay una parte de la población relevante que tiene críticas, venía con críticas de antes, así como había un discurso muy abierto y muy compartido respecto de lo poco favorable que es para que una sociedad sea muy desigual. Hay otro clamor popular que tiene que ver con el orden, la disciplina. Yo trabajo en la Universidad del Desarrollo y escuché a Kaiser presencialmente. Y los ejemplos que él pone son ejemplos como, por ejemplo, este tema de
los estudiantes que se portan mal, la posibilidad de los colegios de expulsar, ¿ya? Ahí hay una posibilidad que es leerlo y decir como, bueno, claro, el radical que propone esto, pero eso está conectando con una sensación bastante extendida en la población respecto de la necesidad de hacer exigibles responsabilidades, que no es que, como también decía al inicio del debate el profesor Arte, la sala, entonces si yo echo al que quiebra la ventana, me voy a quedar con la sala vacía porque después va a venir otro. No. Cuando yo castigo al que rompe la ventana o lo hago responsable, quizá hay una gran mayoría que no va a seguir rompiendo la ventana. Esa pulsión social que se desplaza en respecto de la migración irregular, respecto de la legitimación de la violencia política, eso tiene que ser recogido por quienes efectivamente se sienten, tienen un liderazgo político y adhieren a la democracia. Bien. Porque también concurre eso, también explica en el fondo que estemos donde estamos. Yo creo conectar en parte con eso desde el punto de vista que efectivamente creo que la gente y justamente identifica como parte de nuestra crisis como sociedad la pérdida de alguna forma del sentido de autoridad, ¿ya? Del profesor como autoridad ante los alumnos, del policía como autoridad ante los ciudadanos, ¿no es cierto?, de los padres también con cierta autoridad respecto de sus hijos. Y eso creo que efectivamente se ha debilitado, ¿ya? El tema es que la solución no es ni lo que dice el profesor Artés, ¿no es cierto?, que yo... Por cierto que no, ¿ya? Porque tú terminas validando y legitimando esas conductas, ¿no es cierto? Y por otro lado tampoco es meramente lo punitivo, o sea, expulsión, sancionar, sino que efectivamente cuando tú estás hablando de niños y jóvenes, el ejercicio de la autoridad tiene que tener también un rol pedagógico, educativo, formativo, porque estamos formando ciudadanos. Si tú simplemente lo sancionas y es solo punitivo, lo expulsas del colegio, ya lo vas a echar después de donde la familia, etcétera, lo que ocurre es que va a terminar con jóvenes que van a terminar siendo marginales de la sociedad y por lo tanto es de alguna manera lo único que hace es condenarlos a que terminen justamente en el camino de la violencia, de la anarquía. Entonces, creo yo que hay que buscar un mix de las dos cosas. Ese es el ejercicio correcto de la autoridad. Que generó intercambios ahí en el debate. Estamos con Fuad Chaid y Fernanda García aquí en el panel analizando los detalles de este debate presidencial que está en curso hasta ahora, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile. Estamos ya listos para revisar parte de lo que está ocurriendo a esta hora en la transmisión que hace Archie del debate presidencial. Cuarta ronda de preguntas entonces para los 8 candidatos. Vamos a escuchar lo que ocurre a esta hora. Pregunta Mónica Pérez. La posibilidad de explicarla, y es que dijo, la política en Chile es de centro izquierda y en la segunda vuelta tan polarizada entre facho y comunacho, el concepto de tu infelicidad vale más que mi felicidad. Prima la idea de no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa. Primero, ¿quién es el facho, quién el comunacho y a quién se refería usted cuando decía esta frase? Creo que los extremos políticos, ¿de acuerdo? Esa frase era un contexto mayor, diciendo que si no pasábamos a segunda vuelta, lo más probable es que nosotros pasemos a segunda vuelta. Que el que le caiga el poncho, que se lo ponga. Lo que nosotros estamos diciendo es que Chile siempre está siendo dividido. Vimos una discusión, a mi juicio, un poquito bizantina de por quién habría votado Jaime Guzmán. Yo creo que esos no son los problemas de la gente. Los problemas de la gente, y concuerdo con Evelyn, que los problemas son el déficit habitacional, el problema de la educación, el problema de la seguridad y, por supuesto, la alta corrupción. Pero si usted no pasara segunda vuelta, ¿votaría por el facho o por el comunacho? Pero, mire, el asunto es bien claro. Usted se asume que cada uno se ponga el poncho. ¿Qué le digo yo? El 16 en la noche lo más probable es que nosotros pasemos a segunda vuelta, ¿de acuerdo? Ya, pero si no pasara, es un escenario, una decisión que va a tener que tomar. Pero, oiga, mire, tenemos una fiesta de matrimonio y le está diciendo, oye, ¿qué pasa si te separáis? Espérese un poquitito, queda menos una semana, 2 semanas, así que ahí le contesto, pero no se preocupe. Lo más probable, insisto, es que pasemos a segunda vuelta porque Chile no es ni facho, ni comunacho. Gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted ha destacado muchísimo como su candidata estrella, la diputada Pamela Giles. En el caso de que ustedes decidieran como partido o como candidatura, no lo sé cómo lo van a hacer, entiendo que va a ser una consulta online, apoyar a, no sé, a cualquiera de los 3 candidatos que usted considera fachos. No me imagino a Pamela Giles votando por el señor Kast, por ejemplo. Pero yo también me puedo imaginar mucho. ¿Por qué no se imagina que pase segunda vuelta? No, le estoy preguntándole el caso hipotético que usted no pase. Lo estoy poniendo en ese escenario. Pero por eso, imagine cosas buenas, ¿de acuerdo? Así que imagínese que pasamos y tenga que decir, y yo sé que a muchos les va a valer,
a segunda vuelta Parisi y otro candidato, va a ser muy bonito. Ya, nos quedan poquitos segundos. La mayoría de los candidatos que están aquí presentes se han presentado 3 veces a la presidencial, Marco Enrique Minami 5 veces. ¿Limitaría usted el número de intentos que tiene un candidato presidencial independiente para presentarse? Por ningún motivo. ¡Viva la democracia! Mayor competencia mejor. Bienvenido a la democracia. Invito a gente que quiere postular, haga un partido político o junte la firma. ¡Viva la democracia y no restringir a algunos poquititos! Yo me encanta la competencia. Gracias. Muchas gracias, candidato. Mónica Pérez le pregunta ahora a la candidata Janet Jara. Candidata, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Aunque no sale en su programa, usted ha dicho que quiere ampliar la gratuidad universitaria al 7º decil, objetivo que incluso este gobierno, que también usted fue parte de él, ha postergado para el 2029 por falta de recursos. ¿Cómo lo va a hacer si el costo estimado por las actuales autoridades sería sobre los 100.000 millones de pesos en un escenario de estrechez fiscal como el que estamos enfrentando y cuando la gratuidad en el presupuesto del próximo año que está en discusión en el Congreso ya está por sobre los 2.700 millones de dólares y acapara el 16,2% del presupuesto de educación? Y cómo es compatible con lo que usted pone en su programa, que es que la prioridad fundamental la va a poner en la educación inicial y la escolar. Bueno, primero déjeme señalar que creo que la educación en Chile es un derecho y que en el esfuerzo de mi gobierno va a estar puesto precisamente en la educación inicial, como lo he señalado, porque la desigualdad, aunque a algunos se les olvide, bien amnésicos algunos, en todo tipo de materia, pero también la desigualdad social todavía existe en nuestro país. Y no puede ser que los niños desde la cuna partan con diferencias. Creo que en ese sentido la educación inicial se debe reforzar. Y digo, al otro lado, ¿cierto?, pensando en la educación superior. Universitaria, más bien dicho, que quiero avanzar al 70%, no lo puse ahora en mi programa porque evidentemente tengo claridad, como conozco el estado de los problemas de financiamiento, pero creo que nosotros debiéramos ponernos un horizonte en el cual efectivamente la gratuidad sea un derecho para las personas, porque quienes están en el 70%, Mónica, son la clase media del país. Son los que ganan 700.000, 800.000 pesos. Si cuando nosotros decimos que en este país se paga mal, no es un decir, se paga poco y la gente gana poco y no le alcanza para vivir. Menos le alcanza para pagar una universidad que es casi 800.000 o 700.000 pesos dependiendo de la casa de estudio. Sí, lo que yo le quiero poner es que cuando se es presidente se tienen que tomar decisiones difíciles. Por supuesto. Y el presupuesto es muy acotado y ya es una sangría el presupuesto que se está gastando en gratuidad, que por supuesto tiene una justificación que yo que entiendo perfectamente, pero le pongo, ¿cómo hace para poder invertir en lo que sí dice su programa, que son los niños más chicos? Bueno, primero... Porque no alcanza la plata para todo. Déjeme decirle que sé de tomar decisiones difíciles. Y sé además que esas decisiones difíciles se toman conversando precisamente con los que piensan distinto. Porque si uno conversa solo entre los que lo aplauden, la verdad sirve de bien poco. Chile es muy diverso. Y en segundo lugar, déjeme decirle que por eso precisamente la extensión al 70% en el programa no está, y está sí el fortalecimiento de la educación inicial. Porque tengo claro la desigualdad profunda que existe en materia de inversión pública en tema de educación y el daño que ocasiona desde guagua a los niños y niñas de nuestro país. ¿Usted está consciente de que este gobierno ganó con justamente la bandera de la educación y que se va prácticamente con las manos vacías en esta materia? No sé, yo creo que es un tema que si usted quiere consultarle al gobierno, consúltele a él. Yo voy a iniciar otro gobierno si así los chilenos me eligen. Y va a ser el gobierno de Janet Jara desde el 11 de marzo del 2026, donde las grandes mayorías del país están representadas. Sobre todo los sectores que se esfuerzan, como la clase media, y aquellos que no pueden llegar a fin de mes, que en mi gobierno espero que lo puedan hacer con el ingreso vital de 750.000 pesos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Perfecto. Bien, ahí estábamos escuchando entonces parte del debate presidencial organizado por Archi. Escuchábamos a Janet Jara en algunas definiciones sobre la gratuidad, por ejemplo, sobre lo que se va a priorizar o no. A Franco Parisi también en esta no respuesta, digamos, no quiso matricularse con ningún apoyo eventual en segunda vuelta si es que él no logra pasar a esa instancia, al balotaje. ¿Cómo ven? Enfoquémonos en esos dos tonos, lo que alcanzamos a escuchar de Franco Parisi y de Janet Jara. Fernanda. En el primer caso, me parece que a propósito de lo que mencionabas tú, Fat, es una clase magistral de populismo. O sea, no sé, la de Franco Parisi, sí, para ser preciso. Sí, para ser muy precisa, sí, me parece que posiciones como las de él, que no son capaces de abordar tanto el tema de responsabilidad personal, su presencia como candidato en Chile para la elección pasada, esta idea de la elección indefinida que
o posibilidad indefinida de presentarse a las candidaturas, lo cual se puede legítimamente estar en favor. Eso no es en sí mismo populista. Lo que es populista es no hacerse cargo del respeto que también hay que tener por la ciudadanía. ¿Ya? Parisi tuvo un momentum. Ahora, algo tiene. Meo tuvo un momentum que claramente ya no tiene. Sí. ¿Y por qué ser tan narciso en cierta forma, de volver a imponerse en la papeleta? Eso no es el ejercicio de la libertad de postular. Eso es simplemente no tener conciencia de que hay una necesidad de cuidar la democracia. Eso por una parte. En el caso de Janet Jara, ella tiene un tono cercano, tiene un tono que no es agresivo, pero ahí es donde yo los invitaba antes a hacernos cargo un poquito de están en los discursos extremos agresivos y están aquellos que soterradamente, cuando dicen paguen mejor, paguen más, sin hacerse cargo del costo que eso tiene muchas veces, instala un lenguaje que no se está haciendo cargo de parte del sentir de la población. Para cerrar con el tema de extender la gratuidad universitaria, es contradictorio financieramente hablando decir aquello y decir que se va a preocupar de la educación de la primera infancia. Y Claro, ahí porque la plata no alcanza, no lo que decía y ahí sí Mónica Pérez. veo que hay como una falta de sintonía con una frustración extendida. Deciles más bajos, pero sobre todo en la clase media, que siente que de alguna manera el sistema educacional escolar ha sufrido estos últimos años. Esa carta de esa mamá que contaba que tenía con la tómbola a los 5 hijos en colegios distintos. Insistir en aquello no es solamente tener una visión respecto de la gratuidad universitaria que puede ser de raigambre de centro izquierda, eso es legítimo. Es no hacerse cargo de una inquietud legítima de la ciudadanía que siente que el sistema ha empeorado en su capacidad de entregar educación. Fuad. Sí, yo comparto gran parte del análisis, creo esto de las caricaturas, ya, el comunacho, el facho. Creo que en definitiva los chilenos merecen un poco más a la hora de poder elegir un futuro presidente. Pero el mensaje central de París, ¿eh? Sí, lo entiendo. Yo creo que, claro, cuando también hay que dar de diferenciarse. Por eso yo también, la vez anterior decía, mire, claro, cuando Evelyn Matei plantea este tema, ya de la venganza, lo que hace Kaiser es dobla la apuesta. Y hoy día propone, digamos, en el fondo, indultar, ya, no lo dijo con ese nombre, dijo, pero cerrar el capítulo hasta el 90. Cuando le preguntaron sobre el indulto, dijo, para todos. O sea, en el fondo propone un indulto general para todos los delincuentes de lesa humanidad. ¿Ya? Cuando tú te propones ser un presidente que va a combatir la delincuencia, es incompatible después decir que voy a indultar a los delincuentes de lesa humanidad, es decir, de los delitos más graves que puede cometer un ser humano. Luego, yo creo que Janet Jara claramente se le nota que tiene harta experiencia en el Estado y tiene harto manejo. Creo que respondió la pregunta bien, ¿ya? Porque sobre la gratuidad. No renunció a lo de la gratuidad, pero dijo que por algo no estaba en el programa. Pero también hay que hacerse cargo de otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos un pecado, ¿ya? Y quienes hemos formado parte de la centroizquierda tenemos un pecado, lo digo con un sentido de autocrítica, ¿ya? Que nos dejamos llevar por las consignas en algún momento e hicimos las cosas mal, al revés, ¿ya? Y algunos lo denunciamos en algún momento, pero no tuvimos la fuerza política para frenarlo. Yo creo que ¿La gratuidad es reflejo de eso? No la gratuidad, pero creo que cuando lo que hicimos fue primero, ¿ya?, combatir el lucro y la selección, porque hay que terminar con el lucro, con la selección, y por lo tanto asfixiamos los colegios particulares subvencionados. Mucha gente decía, yo prefiero copagar 10, 15, 20 mil pesos, pero tener a mi hijo un ambiente seguro, ya tratar de tener, a lo mejor la calidad es similar, pero más seguro, más protegido, poder elegir, ¿ya? Y ese derecho de la familia, y ese esfuerzo de la familia, dijimos, no, sin antes habernos preocupado de fortalecer la educación pública. Yo creo que efectivamente el fin del lucro de la selección ya era necesario, pero un segundo paso. Primero había que preocuparse de fortalecer y de mejorar la educación pública. Lo hicimos al revés y por lo tanto terminamos debilitando la educación particular subvencionada, que funcionaba un poquito mejor, ya sin fortalecer la educación pública. Se hizo después y todavía no terminamos de la desmunicipalización y los SLEP están con un montón de problemas. Entonces al final terminamos nivelando para abajo, porque hicimos las cosas al revés. Yo creo que aquí tenemos un pecado original y hay que decirlo con mucha claridad. Yo que soy un gran defensor de lo que hicieron los gobiernos de la concertación y luego también de la nueva mayoría. Yo fui parlamentario, fui jefe de bancada y creo que hubo cosas muy importantes como la gratuidad de la educación superior, ¿no es cierto?, como un conjunto de políticas públicas destinadas justamente a la educación inicial. Creo que en esto nos equivocamos y hay que hacerse cargo de eso y hay que corregir de alguna manera este error, porque eso le está costando caro
a los niños más vulnerables de nuestro país. Pero Janet Jara, por ejemplo, siendo candidata oficialista, ¿se hace cargo de algo de eso? Por eso digo, creo que hay que hacerse cargo de eso. ¿Pero lo hace ella? Yo creo que ella es hábil en decir, mire, la verdad es que yo voy a tener un nuevo gobierno, ya yo no soy la continuidad de este gobierno, mi gobierno va a tener un sello distinto. Y yo creo que ella sí tiene una gran diferencia, que ella tiene mucho más experiencia en el Estado, no va a llegar a una marcha blanca, a aprender, a conocer, como de alguna manera lo hizo este gobierno, con además una ingenuidad enorme. Y yo creo que esa es una ventaja que ella tiene, que tiene una coalición desde un inicio más amplia, ¿ya? Pero creo que en materia de educación, sobre todo, hay que hacerse cargo de eso. ¿Ya? Y eso, cuando digo, nos dejamos llevar por las consignas muchas veces y terminamos definiendo malas políticas públicas, bueno, esa es la misma preocupación que veo al escuchar hoy día el debate, en que con otro sector político ya vemos cargado de consignas grandilocuentes que cuando no se pondera bien cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar, podemos terminar haciendo un autogol enorme. Sobre eso quería preguntarte, Fernanda, sobre esas propuestas y la generación de expectativas que después no se cumplen, decía Fuad hace un rato. Y es una idea que empieza a repetirse sobre todo cuando a José Antonio Kast o al Partido Republicano se le ha preguntado por algunos temas específicos, cómo se van a hacer los recortes de 6.000 millones de dólares, y no hay un plan tan claro. ¿Cómo se va a expulsar a los 300.000 migrantes irregulares? Y tampoco está la explicación detallada de eso. ¿Cómo ves ese riesgo? A ver, tiendo a pensar que hay en parte lo que indica Kast o indican republicanos, no puedo hablar por ellos ni mucho menos, pero me da la impresión de que ellos sí tienen una genuina convicción de que hay una posibilidad de empujar un cambio que no va a depender solo de en materia migratoria, ¿no es cierto?, que no va a depender solo de la acción directa del Estado, vale decir, de meter preso a gente que cometa delitos siendo migrante irregular o deportar. Esa es una parte, pero ellos sienten que dar las señales correctas va a inhibir que vengan más migrantes, por ejemplo. En fin, un efecto disuasivo, anticipatorio, ¿ya? Dejando eso de lado, sí me parece relevante que el debate permita o legitime o la ciudadanía no exija tener una referencia más clara respecto de cuál es un plan de financiamiento de una determinada propuesta. A mí me pareció completamente inadecuada la intervención del presidente en su momento, las 6. La que contaban ayer todas, ¿no es cierto?, la cadena nacional, ya, porque es el presidente. Eso no quita a que Janet Jara y quienes están compitiendo con José Antonio Kast, que finalmente son los otros candidatos, sí sean capaces de sacarlo al pizarrón y que él dé cuenta de cómo pretende hacerlo. Es lo mismo que desde el punto de vista, desde la otra vereda, estamos viendo en materia presupuestaria, la discusión de la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno que dice estamos aumentando el presupuesto de vivienda, pero la verdad es que el presupuesto aumenta para financiar el pago de intereses de las deudas que están impagas y se reduce casi a la mitad el subsidio habitacional. ¿Cómo hacemos que rindan cuenta quienes están conduciendo la política de ese tipo de temas? Creo que Janet Jara muestra un manejo y lo que anticipan ustedes aquí, lo que estamos conversando aquí, yo creo que anticipa lo que va a ser la segunda vuelta. Yo creo que ahí va a venir ¿Qué viene ahí? ¿Cuál es el escenario? A mí me gustaría pensar que va a ser una pasada de cuenta respecto de la realidad de las propuestas, pero también de ambos sectores un mea culpa respecto de la deslegitimación de, insisto, el adversario político, de no haberse hecho cargo de que el lucro no es un garabato, que efectivamente tiene un costo para la democracia, identificar que cualquier política que tenga que ver con el orden, con la responsabilidad fiscal, es algo propio de una, no sé, derecha cavernaria. Eso me gustaría que se viera, porque no para como tener la razón, sino para que poder construir a futuro una posibilidad, un camino nuevo, una nueva concertación. ¿Que se va a necesitar para dar gobernabilidad en el próximo periodo? Sin duda, así es. A ver, mira, yo creo que indudablemente los gobiernos se tienen que enfrentar con la realidad, ¿ya? Y este gobierno tuvo un par de choques frontales con la realidad. Uno, al par de días de que asumió, cuando la ministra del Interior, de la cual tengo yo personalmente una buena opinión como persona, ¿ya? Pero Temu Gulcún pensó que la iban a recibir con flores y la recibieron con disparos. Y ahí se dio cuenta de que de alguna manera se había romantizado durante mucho tiempo la violencia de la Araucanía y que esto era una realidad mucho más compleja, ¿ya? Que se apartaba incluso completamente de la causa legítima de participación, reconocimiento y desarrollo del pueblo mapuche, y que aquí había una expresión de crimen organizado que, a mi juicio, había usurpado la causa mapuche para poder actuar con cierto nivel de impunidad en la región de la Araucanía y en distintos tipos de delitos. Y luego
cuando de alguna manera el proyecto refundacional, no solo desde el punto de vista institucional y político, sino que también de la identidad cultural, incluso en nuestro país, que representaba el proyecto de constitución, fue rechazado ampliamente por los chilenos. A propósito de eso, pinchemos el debate, porque sabe que a José Antonio Caz le acaban de preguntar justo sobre lo que está pasando en la macrozona sur y puede haber definiciones interesantes del candidato republicano. Escuchemos qué es lo que le pregunta la periodista Cristiana González. ¿Le gusta la idea del presidente Gabriel Boric de hacer esta reforma constitucional? ¿Y cómo, por ejemplo, va a manejar zonas como Temucuicuy? ¿Va a ingresar a Temucuicuy? ¿Va a restablecer el derecho en esa llamada zona roja? Lo primero es decir que los estados de excepción son de excepción. Y este gobierno ha hecho de una excepción la regla general. Y eso es inaceptable. En segundo lugar, vamos a combatir con toda la fuerza del Estado, dentro del marco legal y constitucional, el terrorismo, el narcotráfico, la inmigración irregular y la delincuencia. Al terrorismo le vamos a aplicar toda la ley. No existen en Chile territorios liberados, como lo planteó el exdiputado Boric, hoy día presidente, que se sacó fotos incluso avalando esa situación. Y decirle a las personas en Temucuicuy que si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es exigirles a ellos que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, todo lo que necesiten las personas vulnerables dentro de ese lugar, porque hay violación de derechos humanos de algunos pseudo líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir. Candidato, ¿cómo no salen? No le entendí esa parte. Usted le cierra la puerta y no pone un checkpoint. A colegios, usted le pone un checkpoint a cualquier persona en cualquier camino, en cualquier ruta regular o irregular a Temucuicuy. Pero eso valida que sea un Estado dentro del Estado. Si usted sale, lo vamos a revisar. Pero eso es validar si usted entra, que es lo un vamos territorio a independiente dentro del Estado de Chile. Como es un territorio del Estado, vamos a controlar. Y si se comete una infracción, un delito dentro, vamos a entrar a perseguir el delito. Pero si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o alguien quiere entrar con un animal robado, con un vehículo robado, no lo va a hacer. Y si alguien quiere salir con armas de ese lugar, no lo va a hacer y se va a ir preso. Pero si sale alguien con armas, se va directo a la cárcel. Bajo su eventual gobierno, ¿usted va a intentar de ingresar a Temucuicuy? Lo que nosotros vamos a hacer es combatir al terrorismo y terminar con el terrorismo. Y hay distintas maneras. Nosotros no vamos a ingresar con violencia extrema, si usted me pregunta, pero sí vamos a entrar con inteligencia. Y se les va a acabar lo que hoy día tienen al interior de Temucuicuy. Se va a acabar completamente. ¿Fin a Temucuicuy? No. Fin a un Estado autónomo y fin al terrorismo. Muchas gracias, candidato. Ahí está José Antonio Caz, fue justo sobre lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de la macrozona sur y de Temucuicuy en particular. La verdad es que es mucho más allá de Temucuicuy. Aquí hay, hoy día, digamos, esto está circunscrito en distintos lugares, ¿ya? Y distintas organizaciones, ¿no es cierto? Distintas células. Entonces, creo yo que siempre poner el foco solo en Temucuicuy, tenemos un problema ahí gravísimo, ¿ya? De alguna manera desconocer todo el resto de la realidad. Entonces es mucho más fácil poder hacer un discurso para un pequeño territorio dentro de la región, cuando esto hoy día ya no solo está la región de la Araucanía, aparte de la región del Biobío, la región de los ríos, la región de los lagos. Entonces, creo que esto es justamente algo... Yo me acuerdo también de todas estas frases cuando el expresidente Piñera decía delincuente, se le acabó la fiesta y todas estas cosas. Y al final, la verdad es que cuando uno comete ya este tipo de promesas o hace este tipo de promesas, después no es capaz de sustentarla, tenemos dificultades, porque yo reconozco que este gobierno, ¿ya? Con los complejos que tenía inicialmente, logró avanzar en la ley antiterrorista, la ley del robo de madera, la ley de usurpación, ya que hubo un plan y que hoy día, gracias a eso, el estado de excepción, ya que entendió la diferencia, estos años, curiosamente, este gobierno es donde hemos tenido menor intensidad, menor número de atentados de esto, y se ha logrado meter preso a los cabecillas de esto, gracias a un gran trabajo también, hay que decirlo, del fiscal regional de la Araucanía, que ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación con la policía. Bueno, pero la verdad es que tenemos una situación lejos de lo que quisiéramos, pero un poco más tranquila que lo que tuvimos incluso en los años anteriores. ¿Y qué es lo que quiero señalar? Porque, mire, cuando fue el presidente, por eso es que el populismo le cuesta caro al país, cuando fue el expresidente Piñera, ¿verdad?, a Cúcuta, cuando invitó a los venezolanos a venir, y cuando le fue a tocar la oreja a Maduro, digamos, en la frontera, bueno, no solo vinieron los venezolanos que venían escapando del régimen, sino que el propio Maduro nos mandó un presente griego
porque es completamente sabido, ¿no es cierto?, de que fue una estrategia de Maduro abrir las cárceles venezolanas y vinieron acompañados los líderes del Tren de Aragua con los agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN, ya, a Chile para poder generar efectivamente una crisis de seguridad, una crisis de inestabilidad, etcétera, el Tren de Aragua, con el Tren de Aragua, y se instalaron acá como una pasada de cuenta de un acto absolutamente populista e innecesario de lo que ocurrió entonces con un presidente de derecha. Y hoy día estamos pagando efectivamente las consecuencias de eso. Por eso es que a mí me parece que lo que uno espera hoy día es que en la segunda vuelta al menos tengamos mayor seriedad en el debate y en las propuestas. Y si proponemos algo, digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a financiar? Y que ponderemos los efectos de eso, porque de lo contrario, lo que vamos a terminar haciendo es socavar las bases de nuestro sistema democrático. Fernanda, ¿cómo estuvo esta definición de José Antonio Kast sobre la macrozona sur y sobre Temucuicui en particular? ¿Qué refleja esto? Creo que están trabajando los equipos arduamente de todos los candidatos por tener soluciones ingeniosas. Fíjense esta idea de yo no voy a entrar, pero tampoco van a salir. Eso plantea un montón de otras preguntas, ¿no es cierto?, respecto de la constitucionalidad o, si ustedes quieren, de la no excepcionalidad de aquello. O sea, eso también es muy excepcional, digamos, no permitir que... Y puede ser que la gente, de hecho, yo creo que va a tender a considerarlo como algo legítimo. Y reconoce una situación particular de esa zona también. Exacto, ya. Dicho eso, yo me pregunto, a propósito de lo que reflexionaba Pat, en el fondo, cómo nuevamente los extremos o los eslóganes, los populismos, ¿no es cierto?, fortalecen o debilitan causas. Si vamos a preguntarnos sobre el tema mujer, por ejemplo, el feminismo hoy, esto no es un tema solo de Chile, en todo el mundo, pero el feminismo hoy está más fuerte que hace 4 años atrás o debilitado. Yo diría debilitado, y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Yo me considero feminista, para que hay que declarar la afiliación. Dicho eso, es como la instrumentalización política del feminismo ha sido tan descarada y además en los hechos se ha mostrado tanta falta de respeto por el tema mujer, respecto, por ejemplo, de lo que fue violencia, ¿no es cierto?, y abuso dentro de la propia moneda del Palacio de Gobierno, que efectivamente deslegitima la causa. Me parece que ocurre lo mismo con la causa mapuche. Entonces, ¿qué aprendemos de aquello? Hoy, cuando se emiten juicios torpes, a mi juicio comparto respecto de candidaturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia del programa de búsquedas o de la viabilidad o no del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hay ahí? ¿Hay solamente una competencia por quién es más de derecha? No, también se está conectando con una sensibilidad que hay que recoger y que tiene que ver con la sensación de que el tema de los derechos humanos, siendo un tema relevantísimo, ha sido utilizado por algunos para finalidades políticas, lo cual, raya para la suma, perjudica a la propia causa. Entonces, eso es lo que es una invitación, ojalá, a recuperar. ¿Y tú crees que en esta fase final, 2 semanas, un poquito menos de la elección, vamos a ver agudizado ese problema? Sí. Sí. ¿Va a estar la tentación para los candidatos de lanzar esta...? Está abierto, yo creo que está muy abierta la elección en esto que han llamado la primaria de la derecha. No creo que sea tan así, yo creo que hay dos factores. La primaria de la derecha, entre comillas, por decirlo en fácil, y lo otro, la distancia que saque, ¿no es cierto?, no lo digo yo, lo han dicho todos los expertos, la distancia que saque Jara respecto del segundo lugar. Eso también está en juego y por eso la vemos, yo creo, hoy día identificando a la derecha como una unidad, porque se da cuenta que en el fondo el 30% no, tiene que subir. Y eso yo creo que ella está tratando de apelar a un cambio de estrategia, veo ahí, en que iguala un poco la posición de Kaiser, Kast y Matei con la ayuda de algunas prolijidades de Matei, digámoslo, para ponerlos en un solo saco. Mira, a mí, la verdad es que creo que tú tienes razón. Las causas se terminan delegitimando cuando se manosean, ¿ya?, retóricamente, y después no te haces cargo, ¿ya? Y al final terminas debilitando la causa que dice defender, ¿no es cierto? Y eso ocurre, digamos, y ha ocurrido permanentemente. Los populismos siempre son iguales, ¿ah? Te prometen soluciones fáciles bajo un eslogan muy simple, que impacta, que llega muy directo y que al final te apela a la emoción, y después viene la frustración. ¿Por qué? Porque no es posible cumplir. Claro. Y la verdad es que cuando no hay un plan para cumplir, la verdad es que es bastante poco serio. Ahora, ¿qué es lo que yo echo de menos? ¿Qué es lo que me preocupa a propósito del tema de la primaria de la derecha? Que yo creo que no puede Chile Vamos cometer el error que cometimos los que fuimos de la concertación, ¿ya? ¿Cuál sería? Que terminamos, en lugar de defender nuestra posición política, lo que se había hecho, ¿ya?, y nuestra forma de entender la política y de darle un horizonte de progreso con justicia social,
desarrollo con equidad, con gobernabilidad del país, de búsqueda de acuerdos, renunciamos a eso porque nos empezaron a interpelar desde la izquierda y nos acusaron, no son 30 pesos, son 30 años, y como que nos acomplejamos y nos subimos a ese buque. Y yo creo que si, cuando veo algunas de las declaraciones, yo tengo tremendo cariño a Diego Pause, fue un gran diputado de mi zona. De la zona, claro. Tremendo cariño, pero creo que no lo reconozco cuando empieza a hablar de estos atorrantes, que ella no es el Diego Pause que yo conozco, ¿ya? Cuando Evelyn Matei, que había tenido una postura en materia, empieza a flaquear y a meterse en este barco, ¿no es cierto?, decir que esto es venganza, empieza de alguna forma a alejarse de quienes le habían dado el apoyo una semana antes por escrito, con toda una tradición. Yo estaba en algunos chats donde realmente esta cuestión ha sido incomodidad, mucha incomodidad, pues mucha incomodidad. Entonces, cuando empieza a renunciar, Chile vamos a una derecha que de alguna manera había suscrito estos mínimos comunes de democracia, gobernabilidad, de acuerdo, etcétera, que me parece que eran muy interesantes, ¿ya? Y con la cual se puede llegar a acuerdos para tratar de ir a competirle al electorado que vota por Kaiser o por Kast y París y meterse ya ahí en ese nicho, yo creo que puede ser un camino peligroso, tremendamente peligroso. ¿Ya? Y yo creo que la candidatura de Evelyn Matei debió o debe todavía darle mayor consistencia a su posición política, ¿ya? Y renunciar a la tentación, ¿ya?, de ir a quitarle ese nicho al populismo de extrema derecha. Aquí yo creo que eso es fundamental, porque lo contrario va a cometer el mismo error que nosotros y a la ex Constitución le costó caro. Hoy día, ¿y cuál es la consecuencia que podría tener eso para Evelyn Matei, por ejemplo? No, lo que ocurre es que va a terminar, creo yo, si es que ocurre eso, debilitando completamente un proyecto político de una derecha distinta. No es una consecuencia electoral solamente de ahora, no, porque esto tiene más de largo plazo, absolutamente. Mire lo que terminó ocurriendo con mi ex partido, ¿ya? Con la DC. Con la DC. Y yo creo que eso le puede terminar pasando a algunos partidos de la centro-derecha si caen en esa lógica por renunciar a un espacio, una identidad y asumirlo con carácter, ya sin complejos, ¿ya?, con mucha personalidad, ¿ya?, no a medias tintas tampoco. Sí. ¿Ya? Oye, lo último, porque nos quedan un par de minutos solamente, pero para ir cerrando, Fernanda, ¿cómo proyectas tú, cómo describirías estas 2 últimas semanas en la carrera presidencial? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que es un poco una ironía, pero yo creo que esta idea de que fueron muy increpados los que estaban ahí como felices en el 3er, 4º, 5º, 6º lugar, ya no están felices. Me parece que ahí claramente vamos a ver intentos y creo que solo van a crecer las apuestas, como dices tú, el doble, el triple, respecto de medidas ingeniosas para contrarrestar problemas que la gente percibe como reales. Creo que está abierto. Y sí, ingeniosa es como que poco seria, ¿no? Ingeniosa porque creativa. Ingenioso y creativo está muy bien. Si no es creativo, ingenioso, pero viable. No, pero no, incluso viables, porque fíjate tú que pueden volar, pero el tema es qué tan sentido de país tienen. Eso es lo que yo también echo de menos y bueno, estamos a 2 semanas, no se les puede pedir racionalidad tampoco en esta etapa. Sí creo relevante lo que dices tú respecto de la posibilidad de una derecha más moderna, que sí sea capaz de defender su punto. Honestamente, me parece que lo que va a pasar no va a ser aquí. Creo que los cantos de sirena son demasiado fuertes. Hay una elección que además, no olvidemos, va de mano de la parlamentaria. Y ahí hay mucha presión. Sí. Además, lo último. Sí, además que estamos viviendo una lógica en que ya lo que vende ya es la frase, el post en X, la frase en TikTok, ya, y también se instala mucho a posverdad, mucho fake news. Entonces, realmente estamos en un ecosistema, por así decirlo, un medio ambiente ya que facilita mucho este tipo de discurso, el discurso del odio, de la descalificación, ya, de apostar a las emociones ya menos nobles del ser humano, donde te dice que el otro es tu enemigo, ya, y etcétera. Y eso es bien complejo. ¿Ya? Creo que el escenario para la buena política ya, no es buena idea. Y parece que quedó... Vacas flacas. Que llegó para quedarse ese estilo. Habrá que ver cómo va el resultado de la parlamentaria, quizás para ver cuánta vida tiene eso. Yo sigo teniendo fe que al final el pueblo de Chile tiene cierto sentido común, el pueblo de Chile tiene una sabiduría importante ya y que va a saber morigerar estos ánimos. Vamos a ver cómo... Afortunadamente estoy aquí de comentarista y no de protagonista. Juan Chahín ha estado con nosotros aquí en el panel de Voces del Poder. Fernanda García, nuestros panelistas invitados para hoy, para comentar este debate radial de Archi, el debate presidencial, que sigue en curso, según lo que veía, todavía está
en curso esta discusión entre los 8 candidatos presidenciales. Gracias, Fuad. Gracias, Fernanda, por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí está la imagen precisamente del debate Archi. Nosotros vamos a estar con lo más importante de lo que ha ocurrido en esta discusión entre los 8 candidatos presidenciales. Nuestros equipos además están en terreno para ir recogiendo también las reacciones una vez que concluya el penúltimo debate presidencial en esta elección 2025. Temperatura de 15,8 grados en Santiago, máxima de 25 para hoy. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con